entre otras. Es socio fundador de la Asociación Estatal de Profesionales de la Sexología y ha participado en decenas de congresos, simposios, jornadas, encuentros científicos en calidad de ponente. Ha participado asimismo en diversos programas de radio, televisión, prensa escrita y es autor de múltiples publicaciones, tanto de libros como de capítulos de libros y artículos. Así que, bueno, con este currículum creo que nos va a dar una buena charla y agradecerte, Joserra, que en tu apretada agenda puedas sacar este ratito para hablarnos de todo esto. Y bueno, sin más, te paso la palabra, Joserra. Bueno, varias cosas. Una, perdón, porque el culpable de todo este entorno soy yo. O sea, hoy estamos así, bueno, soy yo, es el virus, es el asunto este. Y que sepáis que estoy bien, o sea, tengo un catarro que ahora mismo es un pequeño, o sea, he estado con mocos, con tos, con un poco de afonía y con un poco de malestar de garganta, pero ahora estoy razonablemente bien. He hecho todas las trampitas que he sabido para estar también bien, ¿eh? Pero bueno, he cancelado y tal. Luego es curioso lo de mi apretada agenda, pues estos días no está siendo muy apretada, porque solo he hecho la terapia que se hace por videoconferencia y esto que se ha hecho a última hora también por videoconferencia. Bueno, en fin. Y me alegra, fíjate, cuando digo me alegro, yo sé hacer esto así como lo estamos haciendo gracias al virus. Estoy aquí por culpa del virus, en fin, al final el virus se ha convertido en un hecho biográfico importante. Bueno, un par de cosas antes de empezar. Una, cuando escucho que alguien me presenta así en una presentación donde así se mencionan muchos honores, me da como vergüenza. Y me da un poco como vergüenza y me da así como decir, ahora qué digo yo después de esta expectativa, y luego se van a dar cuenta que luego soy un chiquilicuatre. Bueno, en fin, pues yo me siento como más cómodo como zapatillas y hoy estoy en zapatillas, que también tiene como gracia. Bueno, entonces, mientras Irene decía estas cosas así y tal, pues yo me sentía como, siempre me siento un poco un impostor. Bueno, pero os voy a hablar hoy de un tema que conozco, o sea, porque hoy vamos a hablar de sexualidad en los jóvenes y no ya sin más asunto, entramos como en canción. No os lo he dicho, pero os lo digo. Me he puesto dos pantallas para ver, y sobre todo porque como soy yo el anfitrión de esto, todavía queda alguna persona por entrar, entonces a ver si no la dejo fuera y la voy admitiendo. Y además tengo que estar pendiente, por cierto, no os lo he dicho, pero está grabándose esto. Estamos grabando esto, con lo cual luego, no sé si con edición o sin editar, lo colgaremos, bueno, no sé. Lo dejaremos por ahí puesto, de acceso público y gratuito. Bueno, entonces vamos a hablar este rato sobre este asunto de sexualidad en los jóvenes. Entonces, para empezar, me pego aquí, entonces compruebo si ya estoy en el modo, que me pongo así en este modo, en el modo presentación. Vale. Para la gente que me conocéis, y hay gente, algunas de las que estáis por aquí, me conocéis, a mí siempre me gusta empezar mencionando a los griegos por algún lado. Y entonces, hoy vamos a mencionarles con tres dioses. Dos de ellos son parte de la Sagrada Familia, de mi Sagrada Familia. Mi Sagrada Familia le faltaría para que esté Edoné, pero que es la abuela Afrodita, el padre Eros y la hija Edoné. Pero hoy le he sustituido a Edoné por Cronos. ¿Y por qué le he metido a Cronos? Porque como vamos a hablar de dos cosas que son, por un lado, los jóvenes, que tiene que ver con el tiempo biográfico, ¿no? O sea, la primera parte del tiempo biográfico, cuando decimos tercera edad, es porque hace ya mucho tiempo, hace 2000 años, se diferenció por primera vez que había tres edades y la tercera era la vejez, pero la primera era la juventud. Bueno, eso vamos a hablar de esa primera edad que es la juventud. Que ahora mismo no sabemos tampoco muy bien qué, porque en aquel tiempo, hace 2000 años, la juventud incluía la infancia. Pero ahora, cuando hablamos de juventud, ya no incluimos la infancia y ya no sabemos muy bien qué incluimos. De hecho, una primera pregunta sobre qué es la juventud es saber cuándo empieza y saber cuándo acaba. Pero ahora mismo la juventud tiende a empezar muy pronto, incluso antes de la pubertad, y tiende a acabar muy tarde. Pues sí, el límite superior no se sabe. Pero bueno, yo por acotarlo de alguna forma, más o menos pensar que de lo que voy a hablar yo hoy es de la gente que tiene ahora entre 18 y 30 años. ¿Eso quiere decir que alguien de más de 30 ya no está incluido? ¿O alguien de menos de 18 no está incluido? Pues también seguramente están incluidos. Pero bueno, yo cuando he pensado todo esto, he pensado como entre la gente que tiene entre 18 y 30 años. Y para que sepáis, yo soy padre de dos seres, una chica y un chico, que están justo en este asunto, con lo cual hago una charla en la que incluyo, es decir, a mis hijos
Bueno, esto, mira, ya tengo a alguien que me está pidiendo que le dé permiso y le doy permiso y de momento estoy haciendo algo que no es en mí muy común, saber hacer dos cosas a la vez. Porque ya sabéis que los hombres no somos capaces de hacer dos cosas a la vez y yo soy de esos. Bueno, esto la menciona el dios Cronos. Pero fijaros, con motivo del dios Cronos, y ya me voy a meter ya un poco en cuestiones en reflexiones previas, la primera cosa que quiero decir es que la juventud existe desde siempre. Y aunque siempre pensamos en la juventud como algo que pasa ahora, lo cierto es que siempre ha habido jóvenes. Y además siempre ha habido conflictos entre los jóvenes y los viejos. Y eso tiene que ver con que la juventud, sea eso lo que sea, y no siempre es lo mismo, siempre pretende hacer una cosa y esa cosa es construir un futuro y un futuro que es propio, que es lo que ellos hacen. Y por lo tanto donde ellos van a habitar, porque el futuro es el sitio donde los jóvenes van a vivir. Pero para construir ese futuro propio, pues siempre hay que destruir un pasado que en el fondo es ajeno, porque todos los jóvenes vienen a un sitio que ya estaba cuando ellos vienen. Bueno, y eso plantea siempre un conflicto entre los jóvenes y los mayores. Y ese conflicto que ha estado presente a lo largo de la historia tiene que ver con que a la senectud, a los viejos, nos molesta el afán destructivo de los jóvenes, como a los jóvenes les suele molestar el afán conservador de la senectud. Y eso plantea siempre una tensión. Por cierto, es una tensión muy interesante desde el punto de vista de la construcción de cultura. Y esa tensión podríamos llamarla entre la innovación que los jóvenes plantean, entre la transgresión a las costumbres, a las normas que los jóvenes plantean, frente a la conservación y el cumplimiento de la costumbre o de la norma que los mayores plantean. Y esta tensión, lejos de ser mala, pues en realidad es una tensión generadora. Bueno, pero pasa una cosa, y esto son reflexiones en torno a Cronos. Según qué época se esté viviendo, esta tensión da razón o no a unos u otros. En las épocas de cambios, y sobre todo si los cambios son, vamos a decir, fuertes, y si son fuertes en cuanto a grandes, y si son acelerados en cuanto a la velocidad, todo eso genera que los jóvenes tienen razón. Es decir, cuanto más quieto esté el mar del tiempo, cuando Cronos esté más suave, los mayores tienen más razón y cuando está más en movimiento, los jóvenes tienen razón. Hoy estamos viviendo una época de mucho cambio y de mucho cambio en cuanto a la aceleración del cambio, pero de mucha intensidad o gravedad o importancia de los cambios que están pasando. Bueno, y eso más o menos da una cierta razón a los jóvenes, porque los tiempos de muchos cambios son en el fondo tiempos juveniles, ¿no? Entonces, con lo cual, hoy vamos a hablar de la sexualidad de los jóvenes en un tiempo juvenil, ¿vale? Otra aclaración que quiero hacer. Como vamos a hablar de sexualidad, de amores, de deseos, de atracciones, de gozos juveniles, pasa una cosa y es que tanto los actuales amores juveniles como los antiguos amores juveniles siempre se caracterizan por unas cuantas características, pues unas la pasión, el frenesí, la transgresión, el romanticismo, también junto con el romanticismo, el idealismo, e incluso dentro de eso el maniqueísmo. Tenía el maniqueísmo como la distinción muy clara y muy inequívoca entre lo negro y lo blanco, lo bueno y lo malo. El adanismo, esa creencia en que las cosas empiezan cuando uno nace. Bueno, pues mucho de todo eso que lo caracterizamos y lo atribuimos a lo juvenil, pero resulta que bastantes de esas cosas, sobre todo el frenesí, la pasión, la transgresión, el ímpetu, igual no son tanto una cuestión de la propia juventud cuanto una cuestión del enamoramiento. Y aunque relacionamos el enamoramiento con la etapa juvenil, resulta que el enamoramiento no ocurre en la etapa juvenil, el enamoramiento ocurre en cualquier etapa de la vida. Y esta cuestión de aclararnos sobre que a veces asociamos unas cosas a otras cuando en realidad son varias las cosas que se están, nos da como motivo a distinguir tres cosas que quiero como distinguiros, porque cuando vayamos hablando luego de lo siguiente, creo que quedan un poco diferenciadas. Lo primero es diferenciar una etapa biográfica respecto a una época histórica. La etapa biográfica de la juventud se refiere al momento de alguien en su propia vida, pero las épocas históricas son más o menos juveniles y ahora mismo vivimos una época juvenil,
una época puberal en gran medida, de cambios, de movimiento, de que lo antiguo queda pronto sobrepasado. Y entonces, en esta época pasan cosas que son de sí mismas juveniles, y esas cosas les pasan no solo a los jóvenes, sino nos pasa también a los viejos que habitamos esta etapa. En segundo lugar, está bien diferenciar estos jóvenes de ahora, en este tiempo de ahora, respecto a otros jóvenes de otros tiempos, que también fueron jóvenes, pero los tiempos fueron otros. Y hay otra cosa que también quiero diferenciar, que no es lo mismo la juventud biográfica de las personas, de los amantes, que la juventud biográfica de la propia relación. Esto quiere decir, cuando dos personas mayores tienen una relación incipiente, muchas de las cosas que caracterizan a los jóvenes, o que creemos que caracterizan a los jóvenes, también las tienen las personas mayores en esas relaciones jóvenes, ¿no? Entonces, de hecho, yo qué sé, en los viajes del inserso se producen parejas entre un hombre de 80 y una mujer de 78 que llevan 3 meses de amores y que andan apasionados, transgresores, románticos, en fin, con las manos inquietas permanentemente. Y entonces ahí pasa una cosa que es curiosa, no siempre es la juventud biográfica la que determina una serie de cosas, sino que a veces es la juventud relacional. De hecho, cuando muchas veces pensamos las personas mayores tienen unas relaciones amorosas que son pues poco apasionadas, tal, muchas veces no nos estamos refiriendo tanto a la edad de las personas cuanto a la edad de la relación. ¿Vale? Bueno, hechas estas como disquisiciones sobre el tiempo, sobre el dios Cronos y sobre cómo nos afecta, ya como que podemos empezar a hablar de esta juventud que ocupa este tiempo. Por definición, las relaciones... Hay una cosa que también os quiero decir, que es otra disquisición, esta es otra distinción que debe ser hecha. Conviene diferenciar cuando hablamos de amores, cuando hablamos de encuentros, cuando hablamos de diferenciar entre relaciones y encuentros. Los encuentros pueden ocurrir en el marco de una relación o pueden ocurrir en el marco de ninguna relación. De hecho, a veces la relación solamente es el propio encuentro, ¿no? Una particularidad de estos tiempos, que esto ha ocurrido siempre, pero la diferencia está en que, o sea, siempre ha habido encuentros, pero la peculiaridad de este tiempo no es que haya más encuentros, sino que estos encuentros son legítimos. O sea, la legitimidad de los encuentros. Los encuentros siempre han ocurrido, pero los encuentros siempre han sido perseguidos, siempre han sido oscuras, siempre han sido ilegítimos, siempre han estado como allá donde el alguacil, donde el aguafiestas no llega, pero ahora mismo pueden hacerse delante del alguacil o del aguafiestas, porque ahora los encuentros son en sí mismos legítimos, y eso es lo que ha cambiado, no es tanto la cuestión de los encuentros cuanto su legitimidad. Bueno, bastantes de las cosas que vamos a decir luego conviene ser diferenciadas en el marco del encuentro, en el marco de la relación. Mira, alguien me pide permiso para entrar, paro, le doy permiso y vuelvo. Bueno, les decía que esta diferenciación entre encuentros y relaciones permite ver diferentes cosas, pero os pongo un ejemplo. La seducción. Hay una cierta presunción, que siempre es un error, de que en el momento que hay una relación consolidada ya no es necesaria la seducción, y eso es porque se tiende a relacionar la seducción con la elección de pareja, pero la seducción es el mejor motor para la producción de deseo. Entonces, cuando relacionamos la seducción solamente como un mecanismo de elección de pareja, pues no es decir que hay una relación y la pareja ya está elegida, parece que la seducción no tiene sentido, pero la seducción cumple todas muchas funciones y la más importante de ellas es que es un motor productor de deseo, ¿no? Con lo cual, en el marco de las relaciones es importante que haya seducciones, ¿eh? Pero cuando pensamos en la seducción solemos más bien pensar en el marco del encuentro, y en el marco del encuentro la seducción, otra vez me voy para dar permiso, doy permiso y vuelvo. En el marco del encuentro, la seducción muchas veces está relacionada con la elección de pareja, ¿no? Con la selección de pareja, sea eso lo que sea. Bueno, hecha esa diferencia, vamos a hablar un poco de peculiaridades de esta juventud. Una que ya más o menos ya lo he dicho, estoy hablando fundamentalmente de la gente que tiene entre 18 y 30 años. Donde digo 18, podría decir 16, pero ¿por qué he dicho 18? Para hablar ya de gente que es adulta, entendido por adulta que
que ya es mayor de edad, es decir, que ya tiene derechos. Si hubiera dicho 16, hubiera podido decir ¿cuál es la diferencia entre 16 y 18? Entre 16 y 18 las relaciones sexuales y los amores son legítimos, son legales, pero están hechos dentro de la minoría de edad, con lo cual tienen algunas restricciones. Cuando veáis que me entretengo, es que estoy dando permiso a alguien. Bueno, entonces, podría decirse 16 a 30, pero eso nos plantearía una cosa, y es que entre 16 y 18 hay como consideraciones legales, pero incluso podría decir en vez de 16, 15 o 14 incluso. Pero ahí hay un lío, y es que como hemos resuelto, bueno, yo no lo he resuelto, porque yo estoy manifiestamente en contra con eso, pero se subió la edad legal del consentimiento válido hasta los 16 años, y desde entonces las relaciones sexuales anteriores a los 16 años, que son muchas, que son adecuadas, que son convenientes, que son legítimas, que son habituales, que son frecuentes, que son gozosas, que son nutrientes, pero son ilegales. Bueno, esto como luego lo voy a dedicar un ratito, no quiero ahora mismo citar. Pero bueno, decir 18 a 30 es empezar en 18, que es donde este tema ya deja de tener, vamos a decir, problemas de legalidad, y decir en 30, pues es por ponerle un límite por arriba razonable, más allá de que cada vez más ese 30 todos sabemos que es un límite superior, que no es, bueno, que no es el... O sea, que gente de 32 pues sigue siendo joven en cuanto a lo que vamos a hablar. Venga. Una peculiaridad... bueno, pero hay una cosa que, aunque se están produciendo cambios, muchas cosas no están cambiando o están siendo las mismas que toda la vida. Por ejemplo, se suele decir mucho, los jóvenes actuales tienen relaciones sexuales cada vez más pronto. No es cierto. No, de hecho, según contra qué se compare, no solamente no es cierto, sino que es mentira clara, cochina. En tiempos de la Virgen María probablemente tuvo 14 años cuando parió, y tuvo 13 mientras estuvo embarazada, y eso no fue una cosa extraña hace 2000 años, porque hace 2000 años en todo el territorio romano se podía acceder al matrimonio con 12 años, y a partir de 12 años se inicia, vamos a decir, la vida sexual de las mujeres. También puede ser de los hombres, pero esto no solía ser así. Y no solamente la vida sexual, sino también la maternidad. Bueno, con lo cual, a veces cuando decimos que los jóvenes actuales se inician en las relaciones sexuales excesivamente pronto o demasiado pronto, lo que está pasando ahora no es tanto que haya una precocidad en el acceso, sino que cada vez más subimos el listón de en qué momento están suficientemente maduros para empezar a hacerlo. O dicho de otra forma, ahora mismo tendemos a mirar a la gente de 18 años como poco madura, pero hemos puesto ahí de hecho, habría gente que estaría dispuesta a subir la mayoría de edad de 18 pues a 19, 20, 21. De hecho, desde que hemos subido la edad de la legitimidad sexual, en realidad del consentimiento, de que el consentimiento sea lícito, o sea, legal, a los 16, pues entre los 16 y los 18 ha quedado poco espacio, ¿no? Bueno, pero decía que muchas cosas que se dicen que han cambiado, sobre todo que se dicen que está habiendo una mayor precocidad, no son ciertas. Y, por ejemplo, hay una que se suele decir que hay una mayor precocidad, que esa es razonablemente cierta, pero más que cierta, lo que está pasando, o sea, cada vez es más pronto el acceso de los menores a las nuevas tecnologías. Y no es una vez que los menores tengan acceso a las nuevas tecnologías, también tienen acceso a la pornografía. O sea, ahora mismo tener un móvil con WhatsApp es también tener la posibilidad de acceder al territorio del mundo pornográfico. Entonces, ese dato sí que es un dato cierto que tiene que ver con la precocidad y eso se une a que ahora cada vez más la chavalería, incluso con edades muy pequeñas, o sea, con 8, con 9, con 10 años, accede a dispositivos electrónicos que le permiten ver pornografía, y que eso se convierte en parte de su educación sexual. Más aún, que casi no hay nada que compita con esa educación sexual. Porque el problema ahora mismo más grave no es tanto que el motor de la educación sexual de los jóvenes actuales sea la pornografía, cuanto que ya no hay prácticamente ningún otro motor. O sea, por la escuela, la familia y la sociedad ya han abandonado sus responsabilidades en cuanto a educar
y ahora mismo básicamente los jóvenes actuales se educan a través de sus dispositivos electrónicos y uno de esos motores de educación sexual es la pornografía, incluso dentro de la pornografía casera. La pornografía casera, que es un fenómeno también curioso, que se une con otro tema que luego hablaremos, que es el fenómeno de la extimidad. Y el fenómeno de la extimidad es el fenómeno de mostrar, de exhibir, de ofrecer fuera los hechos que son íntimos y que deberían haber pertenecido en la intimidad. Bueno, pero salvo eso, que es bastante cambiante en relación a todo lo demás. De hecho, una cosa ha cambiado. O sea, los jóvenes actuales se socializan en lo sexual de una forma diferente de lo que jamás haya pasado. Pero salvo eso, no son muchos los cambios. Por ejemplo, los chicos mayoritariamente con 16 años se masturban, las chicas con 16 años solo se masturban 1 de cada 5. Y aunque, fijaros, hay una cosa que ha habido un fenómeno de orden tecnológico y también de orden sociológico, que es el efecto Satisfyer. Satisfyer es un juguete erótico que se ha vendido más en todo el mundo que el resto de todos los juguetes eróticos a lo largo de la historia juntos. O sea, puesto en una balanza todos los juguetes eróticos que en la vida han existido en un platillo y el Satisfyer en otro, el Satisfyer gana de goleada. Y entonces y el Satisfyer es claramente un succionador clitórico. Y entonces no sabemos del todo qué impacto esto va a tener, pero por lo menos hasta el Satisfyer los índices de masturbación femenina antes de los 16 venían siendo muy estables desde tiempos que fueron por primera vez medidos a mitad del siglo XX por la Kinsey. Luego veremos unos pocos cambios más, pero en muchas cosas, muy pocos cambios respecto a las conductas eróticas de los jóvenes en cuanto a su edad de inicio. Luego hay unos pocos cambios, creo que sé, lo anal, la aceptación de la diversidad, no sé, cosas que luego os las comento. Pero venga, a estos a los que nos vamos a referir son ahora llamados nativos digitales. Y les llamamos nativos digitales porque han nacido ya en el tiempo este digital. Y se podría decir de ellos que son gregarios, tan gregarios como lo hemos sido todos. Son animales sociales, vamos a decir, como lo hemos sido todos. Pero ahora mismo hay unas nuevas formas de ser gregario, unas nuevas formas de la socialización y unas nuevas formas de ser en sociedad o de ser en grupo. Y esto tiene que ver con que ahora mismo alguien puede estar a la vez aislado dentro de su habitación, pero en contacto con un grupo de iguales. Y eso tiene que ver con que ha emergido como una realidad muy importante, biográficamente importante, que son aquellos nosotros que yo me encuentro, pero que ya no me los encuentro en la calle, en la actividad y tal, sino que los encuentro en el ciberespacio. Estos neogregarios que están habitando una etapa biográfica que es de tránsito y descubrimiento, están entre los 16 y los 30 años en gran medida estamos transitando, entonces estamos abandonando la niñez y incorporándonos al mundo adulto y estamos descubriendo el mundo, descubriendo probablemente una de las asignaturas más difíciles que todos tenemos, que es los otros, el resto de los humanos y humanas. Pero esto ocurre en esta gente en un tiempo, que es el tiempo que estamos viviendo, que se podría caracterizar, más cosas, también es el tiempo de cambio climático, pero del cambio acelerado de la tecnología y la performatividad, entendido por el performance o la performatividad, en que las cosas son en gran medida lo que parecen ser y se hacen cosas para que parezcan ser. Y de hecho, probablemente en el siglo XXII, si hablan de este tiempo, igual utilizan esa palabra del performance, o igual otra todavía mejor, el postureo, que habla de todo este asunto de cómo vamos transformando la realidad o cómo vamos construyendo la realidad o cómo vamos haciendo que parezca que es verdad algo que es solo teatro. Bueno, todo este lío de lo performativo. Por cierto, lo performativo tiene muchas dimensiones, pero por supuesto también tiene su dimensión pues sexual, ¿no? Lo que afecta a los amores, a los gozos, bueno. Esta gente jovencilla que habita estos nuevos gregarios, estos nativos digitales, sus amores, sus gozos, se producen en el ciberespacio. No siempre se producen en el ciberespacio, o sea, también tienen encuentros y gozos, se va a decir, en la cama o a la ribera de un río, pero el ciberespacio
es parte de esta realidad de sus deseos, de sus gozos, de sus relaciones. O sea, no todo ocurre en el ciberespacio, pero el ciberespacio es parte, es uno de los hilos que está en todo esto. Quiero decir que, por ejemplo, un chico y una chica que han quedado al cine y se han metido mano, como han ido al cine y se han metido mano, pues sus padres o sus abuelos, pero luego después, cuando se despiden, chatean o whatsappean y entonces mantienen, o sea, continúan, o sea, la relación en el ciberespacio, o se vigilan y uno mira si el otro está entrando en una aplicación. Es decir, que las relaciones y todo este tinglado de las sensaciones y los sentimientos, no todo ocurre en lo virtual, pero lo virtual está ahí como todo este tema, ¿no? Esta es igual una de las características más diferenciales de esta... Cuidado, diferenciales, yo no creo que sea una cuestión diferencial de esta juventud cuanto de este tiempo, porque también así andamos los adultos. O sea, que esto ha preñado al tiempo y por tanto a los que habitamos en este tiempo. Lo que pasa es que, claro, tampoco es lo mismo quienes se inician, se socializan en esto, que quienes se socializan de otro modo y ahora tienen estos recursos. Bueno, en fin. Pero lo que quiero decir con esto es que lo virtual no es una característica juvenil, sino que es una característica de este tiempo, que a los jóvenes les impacta especialmente porque ellos han nacido con ello, ¿no? Estos jóvenes actuales de este tiempo ciber, en ellos prevalece esto, como todas las generalizaciones, no es cierta, porque luego la diversidad es suficientemente grande como para que no pueda ser ninguna frase buena para todo el mundo, pero prevalece mucho entre nuestros chicos y nuestras chicas de entre 18 y 20 años la epistemología queer, que básicamente está hecha de posmodernidad, fluidez, hiperrelativismo, voluntarismo, negación de la naturaleza y una nueva moral sexual, que es básicamente una nueva moral sexual abierta a todos los hechos de la diversidad sexual. De hecho, en esta episteme queer básicamente se promueven, estos son valores morales, dos claramente, uno es la igualdad y la bisexualidad. La igualdad en todos los ámbitos, pero especialmente la igualdad entre los sexos, y la bisexualidad, entendido en las dos vertientes de la palabra bisexualidad, una es que la coexistencia de lo masculino y lo femenino en todos los órdenes de la vida, y también que las orientaciones del deseo no sean rígidas o no expliquen todos los encuentros. De hecho, hay claramente una promoción de que haya encuentros tanto con chicas como con chicos, siendo tanto chicos como chicas, ¿no? Y por otro lado, hay un combate, una controversia, un conflicto, fundamentalmente con dos cosas. Una con el machismo, y con el machismo porque hay una perspectiva más o menos feminista, pero sobre todo con el binarismo y por lo tanto resulta a esta generación incómodo hablar de lo masculino y lo femenino. De hecho, yo que lo hago mucho, hablar de lo masculino y lo femenino, les resulta inquietante porque sienten que hablar de lo masculino es hablar en los términos patriarcales, ¿no? Y, bueno, tienen como esta... bueno... ¿Qué novedades están produciendo? Pues una y muy notoria es que están creando nuevas identidades. Bueno, una de las características de los jóvenes es que están en el tiempo de la construcción del yo y de la construcción del nosotros, y en el tiempo donde uno construye un nosotros buscando gente que con alguna similitud al yo, y uno construye el yo buscando su papel o su lugar entre ese nosotros. Y entonces los jóvenes están con unas identidades recién adquiridas o incluso recién operativas. Y entonces es curioso que en este asunto de identidades colectivas y identidades individuales, pues han creado banderas. De hecho, una característica de estos tiempos y de esta gente es que pues, han inventado banderas, ¿no? De hecho, ahora mismo os presento aquí una con 2, 4, 5, con 15 banderas, pero os puedo presentaros otras pues con 2, 4, 6, 2, 4, con 36 banderas. Bueno, y si nos podemos, pues voy a buscar todavía más banderas. Y es curioso porque todas estas banderas significan, expresan identidades gnósticas, identidades de nosotros, identidades grupales, identidades y tal, que todas ellas hablan de alguna forma de la diversidad sexual, pero especialmente de las diversidades sexuales que tienen que ver con las orientaciones del deseo,
también con las formas diferentes de la masculinidad, la feminidad, sus encuentros. Bueno, y entonces aquí podríamos discutir mucho de tal, pero son como, o sea, esta generación de jóvenes está como buscando palabras, buscando etiquetas para hablar de diferentes formas de desear, de diferentes formas de situarse en el mundo, en tanto que la cuestión está de ser hombre, de ser mujer, de ser ambiguo, de ser los dos, de ser fluido, bueno, en fin, de todas esas cosas. Y este tema les tiene muy entretenidos y tanto es así que podríamos decir que igual nunca en la historia había habido una generación tan interesada en todo esto y tan... Sí, este asunto les tiene... Bueno, además de este asunto, vamos a decir, banderil, de las banderas, vamos a decir, amorosas, del deseo, las banderas LGTB, están produciendo muchos neologismos que tienen que ver un poco con lo erótico, con lo amoroso, con el deseo, con los amores, y bueno, voy a traer muchas, pero he traído unas cuantas que me parecen interesantes o especialmente interesantes. Una es el concepto de poliamor. Y el concepto de poliamor gira en torno, también el de relaciones abiertas. Los dos giran en torno a plantearse amores, plantearse relaciones, plantearse marcos de encuentro que no sean monógamos, que no sean entre dos personas, que no sean de a dos, ¿no? O bien, y esto nos lleva desde los tríos hasta, porque a veces el poliamor no es tanto una historia de que en el encuentro se junten más de dos, cuanto que alguien pueda a la vez amar a más de dos personas y que incluso pueda hacer todo eso vamos a decir, en un marco no clandestino. Es decir, yo vivo con alguien, pero tengo relaciones sexuales con alguien con el que no vivo, pero no hago trampas a la persona con la que vivo respecto de tal. Bueno, pues el poliamor está a su vez como planteando un asunto que tiene su cual, que es cómo gestionar, vamos a decir, la poligamia o las relaciones abiertas o las formas de poliamorosas con la honestidad o con el correcto uso de la ética, que vienen como a hablar pues éticas promiscuas o golferías con principios, que son títulos de libros, pero en realidad que vienen a querer plantear todo esto fuera de la trampa, fuera de la deshonestidad, fuera del marco de lo infiel, ¿no? O sea, en realidad plantean la posibilidad de diversos amores honestos y leales, sin trampas, ¿no? Bueno, esto a su vez les mete en los embrollos de que todo esto no es muy sencillo, porque aunque en términos de ideas no es muy difícil elaborar ideas poliamorosas o de relaciones abiertas, en términos emocionales, o sea, único que tenemos los humanos es que tenemos que creer que las emociones pueden hacerse posmodernas o relativistas o tal, pero eso pueden hacerse las ideas, pero no las emociones, porque las emociones son muy atávicas. Bueno, es parte del lío que se van a enfrentar en nuestra generación, es que se suelen meter en líos entre sus ideas y sus emociones, ¿no? Y bueno, esto... Ahora, estas son, pero en cualquier caso están como... este es uno de los hilos de esta generación, que es preguntarse sobre por qué las relaciones tienen que ser necesariamente de a dos y necesariamente monógamas. Bueno. Otra que es también muy de los tiempos es el sexting. El sexting, aunque a veces se le plantea el sexting como las relaciones virtuales no legítimas, el sexting realmente solo habla de las relaciones sexuales que ocurren en Internet, o sea, que ocurren virtualmente. O sea, puede ser en el marco de la pareja estable o lo que sea. Bueno, pero en realidad sexting en cuanto a un nuevo modo de poder tener encuentros eróticos, que es sin encuentro físico, sino a través de las posibilidades de los dispositivos electrónicos. Hay un valor que suelen decir genderqueer, que se refiere al valor del ser y sentirse y posicionarse en el mundo no como cisexual y no como heterosexual, ¿no? Cuando digo cisexual, para los que no conozcan esta terminología, cisexual es aquel que se siente hombre o mujer o sin ser porque
que tiene genitales masculinos o femeninos y que fue nominado como hombre o mujer, y que en todas estas categorías no hay ninguna incoherencia ni ninguna contradicción. Pues, o sea, cisexual es quien nació con, o sea, yo que nací con pene y que vieron ese pene nada más nacer y me catalogaron como hombre y que me siento hombre, pues soy cisexual en oposición a transexual. Y heterosexual en oposición a homosexual. Bueno, también hablan, y no me quiero tener más porque se me va el tiempo, de pansexualidad, de demisexualidad. Claro, la demisexualidad, que es una cosa bastante interesante, como la asexualidad también. O sea, se están planteando formas del deseo que se caracterizan por no desear o por desear de algún modo un tanto diferente. Y la demisexualidad se plantea como formas del deseo, de la atracción, que no están motivadas por la propia atracción o el deseo sexual, sino por el vínculo afectivo y por la profundidad e intensidad del vínculo afectivo, ¿no? Viene a decir, hay personas que vienen a decir, a mí solo se me enciende la naturaleza de lo sexual en el marco de un vínculo afectivo profundo. Bueno, eso habla un poco la demisexualidad. Un poco porque quieren, un poco porque buscan, otro poco porque exploran e investigan, y otro poco porque las condiciones también van siendo cambiantes, pues se van formulando nuevas formas de ser pareja, que pueden ya no ser de dos sexos, o sea, no, pueden no ser un hombre o mujer, que pueden no necesariamente comunicar bienes, o que pueden no comunicar economías, o que pueden no tener convivencia, o que pueden no tener exclusividad erótica. Bueno, en fin, y ahora cada vez más pues se plantean unos modos de ser pareja, pero no serlo decir, de la forma convencional. Y del mismo modo van apareciendo nuevas formas de cortejo. De hecho, ahora mismo, luego hablaremos un poco del cortejo, pero ahora mismo una forma nueva de cortejo es el propio cortejo virtual, que ocurre en torno a las aplicaciones y en torno a las redes sociales, donde el like, la visita, bueno, en fin, una serie de cosas, pues van teniendo una gramática y un significado que habla pues, de las nuevas formas de cortejo. Una característica de este grupo humano del que estamos hablando es que vienen aceptando, dignificando y normalizando determinadas cosas, y una muy clara es todas las formas de diversidad sexual. Otra es el placer anal, los placeres anales, por cierto, tanto de los anos masculinos como femeninos, porque más o menos los anos masculinos en el marco de lo gay, pues ya sabes, sabía que tal, y los anos femeninos en el marco de lo heterosexual, pues también venían materiales, pero ahora también es los anos masculinos en el ámbito de lo heterosexual. Bueno, con lo cual ya todos los anos se viven como susceptibles de producir placer y como susceptibles de ser visitados. Todo el territorio BDSM, por lo tanto, los sadomasoquistas, las ataduras, la dominación, la disciplina, bueno, en fin, todo el territorio de las cosas del Marqués de Sade y de Masoch, tienen sitio, tienen lugar, tienen posibilidad, tienen más o menos, con más brío o menos brío, con más puesta en escena o menos, bueno, en fin, pero también hay como una dignificación, aceptación y normalización de lo BDSM. Y luego hay una cosa, hay una dignificación, aceptación y normalización del empotramiento en tanto que un deseo femenino. Y es curioso porque después de que durante mucho tiempo hubo pues un esfuerzo muy claramente lila, muy claramente feminista de significación de clítoris, de la vulva, del placer femenino externalizado o fuera de la vagina, y fuera del coito, en donde una verga dura, endiesta, ha emergido con mucha fuerza como valor femenino, como valor de un anhelo femenino, como un deseo de las mujeres, no de todas las mujeres, pero de algunas mujeres, el empotramiento, ¿no? De toda esta historia de, vamos a decir, del ser empotrada y del empotramiento. Bueno, en este mundo de los ciber crecen una serie de cosas, y una cosa que crece son los encuentros sexuales sin contacto corporal. Voy a hacer como... me he acordado que de vez en cuando tengo que hacer algo para que se vea. No, pues no voy a hacer eso porque no está funcionando. Es que estaba queriendo mirar ahora mismo si se me ve a mí y no se me ve. ¿Estáis viendo todo el rato la presentación sin verme a mí? Bueno, pues ahora no me voy a tener eso. Bueno,
cosas que cibercrecen, cosas que crecen en el mundo ciber este. Bueno, una, claramente crecen los encuentros sin contacto corporal. Crecen los tonteos y los encuentros que ocurren a través de las aplicaciones. Cuando digo tonteos, digo pues estos juegos de seducción, donde en realidad no se pasa nada, pero pasa un poco, en fin. Pasa, entendido por tonteo como ese juego de seducción que no va más, pero que es un jueguecito de guiños, vamos a decir, ¿no? Crecen las páginas que ofrecen porno gratuito e incluso dentro del porno gratuito crece la producción de porno casero, incluido el porno casero que producen menores. Y el porno casero finalmente no es más que grabarse uno a sí mismo y subir a la red. O sea, que sin que haya industria pornográfica. No, porque ahora mismo todo el mundo tiene un móvil y tiene dispositivos que graban y no sé, pues puede grabarse. Y luego crecen las aplicaciones que ofrecen servicios eróticos, incluso de pago e incluso personalizados, ¿no? Bueno, todas esas cosas crecen. No va a tener esto el cierto tiempo, porque ya voy mal de tiempo. Pero bueno, y esta generación, que es curioso, pues es una generación que no lee o lee poco, pero se informa. O sea, no lee, vamos a decir, es una generación que se ha separado de los libros, pero que tiene otras fuentes de información y que no es una generación, vamos a decir, inculta, ¿no? De hecho, también es una generación que nos plantea que ahora la cultura tiene otros códigos que no son, vamos a decir, el código libresco. Pero tienen una serie de errores cognitivos que es muy fácil si se rascan, es muy fácil de encontrárselos. Unas creen que el deseo preexiste, o sea, que el deseo es algo que ya está dentro y que no necesita ninguna interacción para que... No es básicamente su modo de ligar, su modo de tal, es que entienden que alguien tiene deseo, que tienen que buscar a otro alguien que tiene deseo y que hay que constatar que esos dos deseos existen y a partir de ahí han de gestionarlo. Con lo cual... a veces esto es todo muy gay, porque esta realidad del deseo persistente de que solo hay que constatarse y gestionarse es todo muy gay, ¿no? Y es curioso porque, y esto cuando las relaciones son entre hombres, a veces responden a una cierta verdad, incluso ni entre gays a veces, pero cuando hay mujeres en este cuento ya esto no suele funcionar. Bueno, otra idea, otro error cognitivo que es muy frecuente en esta chavalería es que creen que el porno casero es un documento, o sea, es un documental. O sea, que es algo que documenta la realidad, ¿no? Y no es el hecho de que no haya... Porque el porno casero no tiene como efectos secundarios, no tiene efectos especiales, o sea, pero lo cierto es que documenta lo que documenta y, bueno, en fin. Otro error cognitivo muy de este tiempo es que el cuerpo se construye y que para construir el cuerpo no hace falta más que fuerza de voluntad o pues esto no se suele decir, pero también está, o capacidad financiera pues para hacerse retoques, ¿no? Otra cosa muy de este tiempo y de esta historia es la creencia de que la atracción es un hecho fundamentalmente visual y que nos atraemos a través de la vista. Y que cuando vemos una foto o un vídeo estamos viendo a algo que representa algo distinto que yo mismo, ¿no? Otra cosa de este tiempo es que no tenemos naturaleza y que somos construcción cultural. Por lo tanto, que lo sexual, que los deseos, que los amores, que todo este asunto tiene que ver con nuestra voluntad, con nuestra educación, y tiene muy poco que ver pues, con la evolución o con las hormonas o las neuronas o nuestra condición de ser seres materiales. Y finalmente suelen tener la idea, mira, esto tendría que estar apagado. Y otra idea que suelen tener es que tanto la orientación del deseo como la identidad son hechos pues, fluidos y sujetos a control voluntario. Todos estos errores cognitivos, como todos los errores cognitivos, les hacen a veces meterse en líos. Bueno, ahora os quiero contar algunas de las nuevas dificultades amatorias que este grupo humano está teniendo. Ya voy un poco mal de tiempo y no me quiero extender mucho. Voy a contar. Bueno, el primer lío que tienen es una generación hecha ya en el marco de la igualdad sexual. Como están hechos en el marco de la igualdad sexual, tienen sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Y un inconveniente que es muy notorio en los jóvenes es que tienden a creer
O sea, tienen que caer en la trampa de la igualdad. Os cuento cuál es la trampa de la igualdad. Lo igual solo tiene un sentido cuando hay un marco de referencia. O sea, algo no puede ser igual a nada. O sea, algo tiene que ser igual a algo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de la igualdad? Y es que muchas veces el marco de referencia es uno mismo. Entonces, esto en pareja lo que suele ocurrir es que el chico considera que la igualdad sexual es que la chica es como él. Y la chica cree que el marco de igualdad sexual es que el chico es como él, o ella. Entonces, claro, cuando tomamos como marco de referencia de la igualdad a uno mismo, lo que hacemos es querer que el otro sea como uno mismo, pero cuando queremos que el otro sea como uno mismo, caemos en las fórmulas de la colonización. Lo que hace el colonizador es siempre hacer que el otro, que es diverso, acabe siendo como uno mismo, porque la referencia es uno mismo, ¿no? Bueno, es un lío de la igualdad, es que la igualdad, si no se aclara cuál es el marco de referencia, pues produce unos cuantos líos y la chavalería está cayendo en este y en otros líos de la igualdad. Bueno, otro lío en las relaciones de los sexos de este tiempo es que hay ahora una tensión entre chicos y chicas que va creciendo, y es que tiene que ver que cada vez más las chicas se protegen frente a los chicos, las chicas como grupo se protegen frente a los chicos como grupo, y cada chica se protege de los chicos y al revés. Y no es bueno, eso está, o sea, ahora mismo a veces las recelos, las sospechas, las desconfianzas, o sea, bueno, estas cosas se complican, y esto pues complican también los amores, los encuentros, Otro lío de este grupo humano es que viven en tiempos de corrección política, de postureo y de fiscalización externa, por lo tanto de reprensión. Y entonces eso les obliga a estar como en permanente estado de revista hacia todas las formas de la fiscalización externa y hacia todas las formas de pues las policías de la moral de la nueva corrección política, ¿no? Viven tiempos de inmediatez, de hiperrelatividad y de inmaterialidad, con lo cual, como todo es inmediato, todo es relativo y nada tiene materia, nada tiene sustancia, nada es sólido, todo es líquido y tal, pues eso les plantea que tienen dificultades con todos los mecanismos de lo sólido, empezando por la construcción del propio yo y la construcción del nosotros. Que cuando el yo no es sólido, el nosotros no es sólido, pues eso plantea en líos importantes. Otra característica de este tiempo, de esta generación, es lo que llamamos el efecto casting o la pesca con red pelágica. El efecto casting es esa idea de que se encuentra novio utilizando los mismos mecanismos que las empresas utilizan para encontrar trabajadores. Y es pues, hacer un anuncio en el que venga mucha gente, hacer un mecanismo de selección de personal y elegir a la persona adecuada, que es aquella que se corresponde con la idea previa que ya se tenía. Entonces, la idea viene a ser, yo tengo una idea previa y busco en el mundo a alguien que tenga esa idea previa. Eso siempre con la idea de que la idea previa es una idea interesante o sensata, que casi nunca lo es. Y el asunto de la pesca con red pelágica tiene que ver que en las aplicaciones ya se puede, en vez de pescar con anzuelo, más o menos, pues pescar con la red. Entonces, pero claro, en un mundo donde todos están haciendo el casting y todos están como convocando a que venga su tal, y luego son también todos exigidos, y en un mundo donde se pesca con red pelágica, pues todo el mundo acaba cayendo en redes, bueno, en fin, están ahí metidos en un lío. Todo esto se une mucho con la exigencia corporal. Es muy fuerte la exigencia corporal, ahora mismo ya no solo con las chicas, sobre el cuerpo de las chicas, sino también sobre el cuerpo de los chicos. Por lo tanto, ahora mismo o sea, el conflicto entre sus cuerpos reales y los cánones de belleza se hace más grande, y todo esto al precio de tener mayores conflictos psicológicos en su propia construcción de su identidad y de su yo. Tienen una exposición permanente, o sea, mucho de la exposición permanente no es tanto porque el gran ojo que todo lo ve les mira, sino que ellos mismos enseñan al ojo que todo lo ve a través de los mecanismos de la extimidad, ¿no? Y entonces permanentemente se muestran y entonces facilitan todo. Están sometidos a mucha punición, mucha represión y mucha estigmatización de todo que viene por todos los órdenes de la vida. Y ya en el plano ya del encuentro erótico muy claro,
suelen estar sometidos a tres cosas. Una que llamamos la tiranía 3D, le llamamos tiranía 3D, que en realidad la frase es que dura dentro. Su forma de entender el encuentro amoroso es que dura dentro. Y entonces esa dureza, esa duración y esa dentritud les meten en que solo hay un único marco, que es el marco del coito, el marco de lo genital. Junto a eso viven la dictadura del orgasmo, y la dictadura del orgasmo es que solo hay una forma legítima de salir del encuentro amoroso, y es el orgasmo. Mejor aún si es el orgasmo simultáneo, o sea, que no solamente los dos tengan orgasmos, sino que los orgasmos sean a la vez. Y finalmente llamamos interruptor erótico a que creen que en los encuentros, si ocurre, debe ocurrir todo, o si no ocurre, debe de no ocurrir nada, pero no saben que las cosas siempre pueden ser menos que todo, pero más que nada. Y que menos que todo, pero más que nada, puede ser una solución muy maja, bueno, pues a las complejidades de los encuentros, ¿no? Pero tienden a hacer así relaciones que son del tipo todo o nada. Esto está produciendo, es curioso, nuevas disfunciones sexuales que los sexólogos empezamos a ver que antes no veíamos. Entonces, por ejemplo, una que nos tiene bastante entretenidos es emerge el anismo, y llamamos anismo, que no es un buen nombre, como tampoco era buen nombre el vaginismo. El vaginismo es una contracción espasmódica, por lo tanto involuntaria, de la musculatura perivaginal que impide el coito, que impide la penetración. Y entonces, del mismo modo que hay una contracción espasmódica que impide la penetración en las penetraciones vaginales, también emerge el anismo como una contracción espasmódica de la musculatura perianal que impide la penetración. Y en uno y en otro caso se plantean como problemas en la medida en que se considera que la penetración es un bien en sí mismo. Es curioso porque este tema del anismo empieza a emerger no solo en el encuentro entre chicos, sino también en el encuentro entre chicos y chicas, ¿no? Bueno, otra cosa que nos tiene bastante entretenido son, crece mucho la anorgasmia coital masculina. O sea, cada vez hay más chicos jóvenes que no saben eyacular. Cuando digo que no saben es que no pueden, no saben eyacular en el interior de la vagina de la chica, pero no tanto porque no quieren hacerlo, sino porque no pueden hacerlo, porque no lo logran hacer, ¿no? Y eso se junta con este otro concepto que es el de orgasmos exigentes. Y cada vez más chicos y chicas tienen un tipo de orgasmo que es muy exigente, que requiere unas condiciones muy, muy especiales, y si no se dan esas condiciones muy, muy especiales, pues no ocurre el orgasmo. Por ejemplo, yo que sé, hay chicas que solamente son capaces de correrse con Satisfyer y por lo tanto no consiguen el orgasmo mediante ninguna otra fórmula, o no solamente con el Satisfyer, sino con el Satisfyer en determinada postura. Bueno, entonces vamos encontrando cada vez más jóvenes, especialmente jóvenes, orgasmos muy exigentes que muchas veces hacen que no sea... Y también nos vamos encontrando problemas de deseo. Los femeninos venimos encontrando de siempre, pero emergen también problemas de deseo masculinos. Que bueno, en fin, hablo de gente joven, con población juvenil. Bueno, estoy un poco más tranquilo porque ya estamos a punto de acabar, pero llego aquí, quería, como para antes de despediros, quería al menos contaros este asunto. En los últimos tiempos hemos producido, sin contar con los jóvenes, algunas cosas que les afectan mucho a los jóvenes, y básicamente hay una que hemos hecho, que es que hemos incrementado la edad de incorporación legítima al encuentro sexual, que, o sea, fijaros, desde tiempos de Octavio, tiempos de Augusto, Octavio Augusto, tiempos de Augusto, hace 2000 años, hasta Felipe González, la edad ha sido 12 años. Desde Felipe González hasta creo que Rajoy, pero este dato habría que confirmarlo, saltó de 12 a 13. Y desde Rajoy hasta ahora saltó de 13 a 16. Bueno, ¿cuál es el problema de que la edad mínima de consentimiento legítimo, de consentimiento válido, sea 16? Pues que ahora muchos encuentros amorosos son ilegales per se. Porque aunque hemos decidido que hace falta llegar hasta los 16 para tener encuentros sexuales,
lo cierto es que los chicos y las chicas tienen encuentros sexuales al margen de su edad, con igual margen de su edad y al margen del Código Penal. Bueno, afortunadamente, el Código Penal no pune muy gravemente si los encuentros son entre iguales. Es decir, si dos personas de 14 años tienen relaciones sexuales, están cometiendo un acto ilegal, pero no hay una especial punición. Pero si tienen asincronías cronológicas, y asincronías cronológicas es que uno tiene más edad, pues ahora mismo pasa lo siguiente. Os voy a poner mis abuelos maternos, los padres de mi madre, se hicieron novios oficialmente, porque ahorita a saber si había una parte oculta, cuando ella tenía 14 y él 23. Si esto ocurre ahora, la situación es, vamos a decir, complicada desde el punto de vista penal. Pero estos amores siguen ocurriendo. O sea, que una chica de 14 y un chico de 23 tengan amores legítimos, adecuados, nutrientes, positivos, sin ninguna reserva, salvo la de que el propio Código Penal, sin entrar en la singularidad de cada caso, haya resuelto que eso no es... bueno. Entonces, ahora mismo pasan cosas que son un poco dignas de ser reflexionadas, y es que alguien puede adquirir la condición de delincuente sin conciencia de delinquir, sin vocación de delinquir y sin tenacidad. Bueno, hasta hace no mucho, para ser delincuente, hacía falta conciencia, vocación y tenacidad. Conciencia es que quien delinquía tenía que saber que delinquía, tenía que tener vocación porque tenía que hacer cosas para delinquir, y tenía que tener tenacidad porque la primera se le perdonaba y era un poco la reincidencia lo que iba a convertirlo en delincuente. Pero es curioso que ahora mismo hemos hecho cambios en relación a lo sexual y en relación al Código Penal, que produce que cosas que son absolutamente eh, ordinarias, frecuentes, incluso algunas de ellas que no son así muy dignas de aplauso, pero aunque no sean dignas de aplauso, no, tampoco pueden ser dignas de cárcel, ¿no? O sea, hay cosas que están pasando, y una muy clara, por ejemplo, son los encuentros sexuales en estados alterados de conciencia por exceso de todo tipo de drogas, pero bueno, en principio el alcohol. Estoy hablando por exceso, no estoy hablando del chemsex, o sea, no estoy hablando de que alguien droga sin conciencia a otra persona, cuento de que alguien en un consumo abusivo de psicotrópicos sin receta tiene relaciones sexuales con otro alguien. Entonces, cuando dos personas, vamos a decir, sin capacidad de dar consentimiento válido, tienen relaciones sexuales, están pues, cometiendo un acto penal muy punido, muy castigado. Y esto está ocurriendo todo el rato en todas las ciudades, todos los y tal. Afortunadamente ni la policía hace mucho, o sea, pues no hay una persecución de este tipo de cosas, pero hemos definido las cosas de tal forma que muchas cosas muy ordinarias que esta generación está haciendo son muy graves y son muy punidas. Y con eso nos está pasando algo muy parecido a lo que en el siglo XIX pasaba con la masturbación, y es que se masturbaban mucha gente, pero solo eran descubiertos unos pocos, los pocos que eran descubiertos les caían unos castigos atroces, pero se estaba persiguiendo con mucha gravedad cosas muy frecuentes y además no... O sea, sin una... Esto, con esto lo que estoy diciendo es que hay conductas que igual no requieren aplauso, pero que, o sea, que no son para aplaudir, pero que igual tampoco son para... ¿no? O sea, que una borracha y un borracho tengan relaciones sexuales, igual no es como para promoverlo como valor, pero igual tampoco es para que nadie acabe en la cárcel por ello. Y esto es más común de lo que creemos, lo que estoy diciendo. Y las relaciones asimétricas, por cierto, algunas de ellas del todo legítimas, valorables y nutrientes, entre personas de diferentes edades, pero de diferentes edades dentro del rango, estoy diciendo. O sea, cuando digo dentro del rango, o sea, dentro del rango de ser jóvenes. Bueno, corriendo. Bueno, y con eso, pues ya se me han hecho las 8. Igual no debo de contaros más, porque si no me enrollo mucho. Entonces, pues como son las 8, pues ahora estoy dispuesto a escuchar y a dejaros que digáis lo que queráis decir. Gracias, José Ra. Yo sí te quería preguntar, un poco, me ha parecido todo muy interesante, pero sí me gustaría que nos contaras un poquito, que nos aconsejaras en el tema un poco de la identidad, ¿no? De género. Bueno, pues cómo abordar o cómo manejar, ¿no?
cuando jóvenes están viniendo a consulta o padres, ¿no? Nos preguntan un poco preocupados, pues yo te hablo así, casos concretos que a mí me ha pasado, ¿no? Pues una persona joven que este año se considera un 90% mujer, pero que el año pasado era más 50-50, hombre-mujer, y que todavía no tiene claro si es más hombre o más mujer, y está en ello, ¿no? O personas que han decidido, ¿no? Pues también, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de otro joven que no ha tenido disforia de género en toda su vida, ¿no? Pero ahora con 21 años creo, empieza a planteárselo y bueno, y se ha decidido a hormonarse, a cambiar de género, ¿no? O sea, como una decisión que no le plantea ningún conflicto, ¿no? Entonces a mí, dentro de todo esto de lo que está pasando, el tema de la identidad es un poco lo que más me preocupa y no sé muy bien cómo abordarlo. Y entonces un poco si nos puedes aconsejar cómo manejar o cómo aconsejar en casos Sí. así. Voy a hacer una cosa, voy a dejar de presentar, así me veis así sin... A ver, eh, este tema ha sido siempre complicado y ahora se vuelve mucho más que complicado. Y os cuento, porque a ver, el tema de lo trans, vamos a decir, siempre ha tenido su lío, eh, pero una ventaja de la circunstancia previa es que, como había, vamos a decir, había una obstaculización, un impedimento a aceptar que alguien podía ser chica si tenía pene o que alguien podía ser chico si tenía vulva. Eso era malo para la biografía de los niños y las niñas. De hecho, la historia de todos los transexuales es de infancias terribles, de adolescencias terribles, pero tenía una cosa buena. El propio sistema garantizaba el filtraje porque solamente eran trans los que se atrevían frente a todo aquello, ¿no? Eh, eh, pero ahora hemos dignificado la condición trans. Y además esto en el marco de un discurso muy hiperrelativista y muy donde todo esto es banal. Eso en un tiempo donde mientras vamos resolviendo este tema, pues hay una chavalería que está con esto. Estamos generando un efecto llamada, con lo cual gente que no eran trans se nos acercan a este asunto, ¿no? Y no es gente, pues, bueno, de las diferentes cosas. Cuando digo gente de las diferentes cosas, porque la identidad es un asunto, los roles son otro asunto, los vestimentas son otro asunto, las actividades son otro asunto, pero bueno, como todo se nos mezcla, pues entonces ahora, pues, yo qué sé, nos voy a poner un ejemplo, para hablar de gente conocida. Yo qué sé, La Ochoa, que La Ochoa es un gay con identidad masculina, pero vamos a decir con una pluma que es natural y otra pluma performativa que además ha convertido en parte de su artisteo, pero esa pluma performativa no creáis que es solo artisteo, el artisteo le ha permitido dar salida a esa historia que estaba, porque había, o sea, la Ochoa existe, o sea, hay un José Antonio, que sabe que es José Antonio, donde existe la Ochoa. Eh, y él ha encontrado el modo de ser hombre siendo hombre gay, que es lo que es, pues jugando a fútbol y muchas cosas, pero teniendo un territorio donde la Ochoa es. Pero en este caso, que hablo de alguien que conocemos aquí, de un artista local, vamos a decir, no se metió en los líos de lo performativo, bueno, de lo performativo sí, porque en realidad a través de lo performativo ha podido desarrollar ese asunto, pero no en el lío de que ahora todo esto, o sea, por ejemplo, el concepto mismo es de soy 90% y 10%, te mete en un lío porque uno tiene que construir su yo y la alternativa a construir el yo tiene mucho precio. O sea, uno puede quedarse sin construir el yo, pero eso tiene mucho precio. De hecho, ¿por qué sabemos que tiene mucho precio? Porque llevamos mucho tiempo trabajando con los trastornos del espectro del autismo, que son siempre líos en la construcción del yo. Bueno, y los líos en la construcción del yo, pues tienen mucho precio, no son un asunto banal. Nosotros hemos tenido una cultura que ayuda mejor a la gente a construir su yo que la cultura actual, porque la cultura actual, como ha banalizado el concepto mismo de yo, pues ahora mismo hay una generación de gente que tiene más difícil enraizar lo que debe ser enraizado porque los mecanismos enraizadores se han puesto en entredicho. Y esto es un lío que tenemos ahora mismo. Y esto además tiene una culpa muy clara, yo cada vez que lo digo parezco de Vox, y es el discurso queer, cuando lo pone todo en entredicho,
pues al final, poniendo todo en entredicho, nos quedamos por donde asentarnos, ¿no? Pero claro, aparte de ser anti-queer, pues es ser de Vox. Yo no soy de Vox, de verdad, pero no creéis que soy muy anti-queer, porque, fijaros, lo queer tiene buenas preguntas y malas respuestas, porque lo queer plantea 3 preguntas muy buenas, que son, ¿qué es lo masculino, qué es lo femenino, dónde están las fronteras y quién lo decide? Y las 3 preguntas son buenas de cojones. O sea, porque preguntarse qué es lo masculino, qué es lo femenino, dónde están las fronteras y quién lo decide son 3 excelentes preguntas. Pero claro, si contestamos lo masculino y femenino son construcción social, las fronteras son donde tú quieras y lo decides tú con tu santo capricho, pues entonces, pues ya el asunto tiene, como respuesta, ya no es una buena respuesta. Bueno, fijaros, esto, por ejemplo, parte de esto acaba de romper el feminismo. El feminismo español ahora mismo está roto con este asunto, ¿no? Y eso tiene que ver con que la ley trans, la ley trans tiene muchos perfiles, vamos a decir, que dan para polémica, pero hay uno muy claro, que es el que ha roto el feminismo. Hay un feminismo que viene a decir, si ser mujer es relativo y es banal, ¿qué venimos a hacer los feministas defendiendo un sujeto político al que llamamos mujer? Y claro, efectivamente, si ser mujer es un asunto subjetivo y banal, pues tenemos un problema primero de quién es el sujeto político mujer, susceptible de derechos, susceptible de... Bueno, en fin. Bueno, detrás de eso noto, o sea, detrás de esto no creáis que yo pongo posición con el feminismo tal, porque detrás de eso también hay un punto, vamos a decir, fanático de poca consideración hacia los trans. Bueno, en fin, luego el tema es más complicado, ¿eh? Pero lo que sí que es verdad es, claro, esta charla que yo estoy dándola en el marco de la APS, que es un marco de salud mental. En la salud mental no podemos olvidarnos de la construcción del yo, que es un asunto de... Cuidado, de la construcción del yo, que eso empieza a ser un conflicto infantil, pero en la construcción del nosotros, que también es un conflicto adolescente y juvenil. Porque el yo se está construyendo a lo largo de toda la infancia, pero en la adolescencia el yo tiene que debatir con el nosotros, ¿no? Y el adolescente tiene que construirse un nosotros. A su vez, uno solo construye un nosotros si tiene una cierta idea de yo, porque el nosotros no es más que un espejo y un juego de espejos. Bueno, en fin. Aquí hay bastante lío y no, es, o sea, no es muy fácil ahora mismo deciros un par de cosas, pero os voy a decir un par de cosas. Bueno, ahora mismo tenemos un discurso que se nos ha ido de las manos, tenemos un discurso sobre la transexualidad que corresponde a los que yo llamo patanegras. Bueno, yo a las personas transexuales las diferencio en patanegras, patablancas y pataverdes. Y ahora, como el asunto, pues, y esto son chorradas mías, que ahora hay gente que lo comenta como si fuera ciencia, pero os cuento... son patanegras aquellos que dan guerra desde la primera infancia y que ya vienen diciendo desde la primera infancia, a través de su diálogo, a través de su verbalización, a través de sus gestos y a través de todo, soy niña, soy niño, y eso son... Ahora nos es fácil, vamos a decir, diagnosticar a los patanegras, pues tenemos un relato sobre ellos, tal, son muy coherentes, bueno, en fin, tienen identidades muy firmes, muy sólidas, muy tal, y no nos generan ningún problema. Pero si estos más o menos vamos bien, y ya está. Y ahora hemos construido que eso es como la forma de ser trans chachi. Pero hay algunos trans que no son eso. Y esos son los que nos empiezan a agarrar. Están los patas blancas, que son los que sin haber dado pistas o dando pistas muy leves, muy sutiles, muy tal, en la adolescencia o en la pubertad emergen. Por lo tanto, emergen en un contexto ya de influencia social, de iguales, de no sé qué, con lo cual es muy fácil ver que parte de esta emergencia tiene que ver con el impacto de lo social, lo cual es evidente, ¿no? Cuidado, pasa una cosa, tendemos a creer que cuando algo emerge en contacto con lo social es una producción social, pero muchas veces somos capaces de poner un nombre a una cosa cuando conocemos el nombre de la cosa, y el nombre de la cosa necesita un diálogo. O sea, no creéis que vivir con lo social es que emerge de la nada como si se sale a la espuma. Pero claro, los patablancas tienen un problema de legitimidad en su propia infancia. Cuando hablas con los padres, tus padres pues te dicen, pues juega con cosas de niña y nunca dijo soy niño o al revés. Luego está pasando un fenómeno que también es un fenómeno editorial. Ahora mismo ya hay unos cuantos libros que ponen en entredicho, porque hay un fenómeno, se está incrementando sobremanera la cantidad de gente trans. O sea, de hecho, antes teníamos unos números y ahora esos números no sirven para nada.
se han disparado y se han disparatado los números. Y especialmente se han disparatado sobre los chicos con vulva, ¿no? O sea, se han venido muy arriba los chicos con vulva. Y no sabemos entender el fenómeno. No sabemos entender el fenómeno. Hay quien viene a decir, pues este asunto antes estaba oculto y ha emergido, eso es una lectura. Otra es, hay determinados fenómenos que no sabemos contemplar que están haciéndolo crecer, y uno puede ser la moda, la deseabilidad, la mejor aceptación, el mundo feminista, nunca se le olvida decir que se vive mejor como hombre, o sea, con lo cual venían a ser mujeres traidoras. Mujeres traidoras que se van al bando de lo cómodo, es decir, venían a ser como emigrantes subsaharianos, pues que van donde hay riqueza y poder. Yo tengo otra hipótesis que es más jodida, porque claro, yo no creo que todo esto tenga mucho impacto social. Creo que lo que tiene mucho impacto social son los discursos sobre esto, pero no los hechos, porque yo tengo la firme convicción de que esto se resuelve en el encuentro entre las hormonas y el cerebro. Y tengo la firme convicción de que la educación, la cultura y los recursos científicos, políticos y tal, sobre todo esto pintan relativamente poco. Cuando digo relativamente poco, entre muy poco y nada. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que como todavía qué es el cerebro y qué es la interacción entre el cerebro y las hormonas siguen siendo cosas de las que científicamente somos todavía muy ignorantes, y tenemos así. Pero bueno, ¿por qué yo estoy firmemente convencido? Bueno, con los patanegras no tengo ninguna duda y ya tenemos ciencia y evidencia potente sobre este asunto. Pero claro, pasa una cosa sobre los patanegras, tenemos a favor del asunto que todo se ha jugado prenatalmente, pero tendemos a olvidar que la pubertad es un acto donde hay una interacción entre el cerebro desarrollándose y las hormonas a tope. Porque claro, en la pubertad a veces se nos olvida que es el grifo de las hormonas a tope con un cerebro en construcción y con una parte del cerebro en construcción que tiene que ver con todo este tinglado. Bueno, con lo cual, pero ahí nos falta ciencia para entender este asunto todavía. Porque claro, lo otro, lo prenatal, pues es más fácil, porque prenatal los fetos no salen de juerga a la noche y se meten de todo y hacen bobadas por integrarse en el grupo. Pero que ya con los adolescentes sí. Y hay, bueno, y yo, aunque os digo esto como explicación de lo que es más que probable que ahora estemos viendo otro efecto, y es cosas que no son, pero como no están muy lejos, ocurre en el efecto llamada. O sea, yo creo que ahora mismo hay gente que no es trans, pero se nos está acercando con este discurso. Y ahora hablo, por ejemplo, de los niños que van a ser ochoas. O sea, la ochoa, si hubiera en su edad hubiera un discurso queer, igual hubo un rato que te hubiera dicho, soy 90% hombre, 10% mujer, porque hubo un tiempo que no era un hombre elaborado y madurado, era un chaval haciéndose con su lío, que no sé, porque o sea, os estoy hablando porque es un personaje público, solo con lo que sé públicamente, porque no sé más de la Ochoa de lo que podéis saber vosotros, ¿no? Si estaría escuchándome diría, este cabrón habla de mí como si me conociera, y no, o sea, estoy hablando solo de lo que sé, vamos a decir, en tanto que personaje público. Pero de otra mucha gente que no las conozco como personaje público, pero que sí las conozco con perspectiva histórica. O sea, yo hay gente que fue adolescente conmigo hace 30 años y tenía 15 años hace 30 años, luego tiene ahora 45. Y ahora tenemos, o sea, ahora tenemos perspectiva de muchas biografías que nos han hecho ver algunas cosas. Pero no sé si con eso os he ayudado o os he liado más, pero así, resumiendo, el tema está complicadete. Gracias, José Ra, sí, a mí sí me ayuda. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Como has hecho tú un preguntón, ahora nadie se atreve a hacer una preguntita. Hola, José Ra. Hola. Hola, muchísimas gracias por la exposición, y en relación a esto último, me queda por saber quiénes son los Pata Verde. Pues los Pata Verde son los que hacen todo esto en algún momento de ser adultos. Yo, la persona de esta tierra que conozco así con detalle, con profundidad,
es alguien que después de haber hecho toda su vida como profesor de literatura, cuando se jubiló, es un poco alguien que se parece a la canción de Sabina de Juana la Loca, desde que te pintas la boca, en vez de Don Juan te llamamos Juana la Loca. Bueno, pues alguien que después de toda una vida de estar casado, tener una hija, estar casado con una mujer, tener una hija de una familia convencional, sale del armario después de la jubilación y se opera y hoy es una mujer. Una mujer formal y tal, con formal, con carnet de identidad de mujer, se ha operado entera, está con vagina, con neovagina, y por cierto, su mujer sigue con ella. Porque esto plantea que los pataverdes suelen plantear un problema gordo y es el lugar al que ponen a los demás. Por ejemplo, la hija de este caso no daba crédito que su aita pasara a ser tía y le parecía pues patético, en fin, terrible, y se escondía por las esquinas de, en fin. Y entonces son historias que emergen de mayor. Por cierto, para que sepáis, en este caso que os he contado, es una persona que jamás en la vida dudó de qué disfrazarse cuando venían momentos de disfrazarse, pues carnavales, no sé qué tal, siempre se disfrazó de un personaje femenino, ¿no? Con lo cual, siempre todo el mundo supo que, bueno, que vamos a decir, pero parecía, pues vamos a decir, pues que podía ser una La Ochoa, pero en hetero, porque tenía mujer y vida sexual de hetero. Bueno, entonces esa es la contestación, que siguen saliendo gente en algún momento de la historia. Que no muchas gracias. No son ni en la infancia ni en la adolescencia. Y estos ya son los pataverdes, y digo verdes porque estos son raros, entendido por raros, poco frecuentes. O sea, son casos no muy comunes. Yo creo que andando el tiempo, los pataverdes tenderán a desaparecer, porque yo creo que los pataverdes son gente que lo va dejando y la vida se les echa encima. O sea, yo creo que los pataverdes en realidad son pata blancas que la vida se les ha echado encima. Vale, entendido. Muchas gracias, Joserra. Más preguntitas. Es curioso, porque siempre acabo hablando yo de mundo trans, que por cierto que me encanta, porque yo soy muy de la causa y estoy muy metido en el tinglao. Y además ahora mismo mi carga terapéutica de adolescentes trans es grande. O sea, veo, no sé, pero 12,5, veo bastantes, ¿no? Y además ahora me pasa que como ahora cada vez más hacemos terapia por videoconferencia, pues yo antes más o menos los veía pues casi todos vizcaínos, algún guipuzcoano, algún alavés, algún cántabro, algún riojano, pero ahora puedo ver un murciano o cuidado, o un venezolano, o sea, ahora mismo claro, el mundo está cambiando sobre quién vemos, ¿no? Claro, yo esta semana que he cancelado todo menos lo virtual. Entonces yo esta semana mis ingresos han sido sustancialmente menos, pero he salvado un poco gracias a esto, a la gente que... Por cierto, algunos de los presenciales los he convertido en virtuales. Alguna gente que entran al rollo pues han aceptado que hagamos una cita virtual. Otros ha sido lo común porque ya estamos ahí y otros me han dicho, José, yo quiero estar contigo. O sea, pues hay gente que entiendo, porque yo sería de esos, que quiere terapia presencial, ¿no? Más preguntas sobre la juventud. Fijaros que pensaba que me ibas a preguntar más sobre... Fijaros, porque yo os he querido traer a mí siempre me gusta traer temas fronterizos y de conflictivos y polémicos, y os he traído lo de lo penal, porque ¿sabéis lo que pasa? Ahora mismo tenemos un acuerdo entre los adultos de que los jóvenes no deben de tener relaciones sexuales hasta que estén preparados, pero esto hemos metido un asunto que es de una gravedad bestial, y es que hemos metido vivencias cotidianas en el orden del Código Penal, y eso no se sostiene. Eso tiene la misma gravedad que la persecución contra el onanismo en el siglo XIX, o sea, llevar a la cárcel o al psiquiatra hechos convencionales, o sea, hechos anodinos, hechos, incluso algunos hechos que, porque fijaros, hay un asunto que no es anodino porque tiene su importancia, o sea, y aquí en Euskadi todavía más, en Euskadi, si quitas el alcohol
y las drogas se va casi todo el amor. Casi todo, queda muy poco. O sea, aquí en Euskadi, si no hay alcohol, sobre todo alcohol, pero alcohol, porros, speed, en fin, y otras cositas con efectos psicotrópicos, muchos encuentros no son posibles. Y hablo de los encuentros donde no están en el marco de una relación, porque los vascos, una vez que ya tienen una relación, donde tienen un poco donde agarrarse, más o menos follan igual de bien o de mal que el resto de los pueblos. Pero donde no hay donde agarrarse, donde el asunto tiene que ver con sus mecanismos de la seducción, o sea, lo que tiene que ver con los encuentros, ahora mismo en gran medida están mediados por, vamos a decir, el doping psicológico. Y esto es triste, pero es verdad. Y esto ocurre desde Ondarroa hasta Otxarkoaga. Desde, no sé, o sea, desde gente que vota Izquierda Abertzale hasta gente que vota el PP. O sea, en este tema, desde hijos de obreros hasta hijos de pijos. O sea, este tema está muy bien repartido en la geografía geográfica, en la geografía económica, en la geografía humana. Y no es un asunto para estar contentos, pero tampoco es un asunto para resolverlo con jueces. Pero de vez en cuando un caso de estos llega al juez. Y además, cuando un caso de estos llega al juez, el juez, aun pensando que no debería llegarle, se ve obligado a aplicar justicia porque esto lo hemos definido como un acto punible. O sea, allá donde el consentimiento, es más, en los últimos tiempos, cada vez que se dice todo lo que no sea un consentimiento explícito y, ¿cómo se dice ahora? Explícito y animoso, es violación. En Euskadi muchas cosas no tienen consentimiento explícito y animoso, entre otras cosas, porque ese consentimiento no es válido, y no es válido porque está una persona que no pasa el control, vamos a decir, de control de sí, de buena gestión de sí mismo. Y eso que dice porque está borracho y porque está borracha. José Ra, una pregunta. Dime. ¿Puedo hacerla? Sí, claro, puedes hacerla. Muchas gracias por tu intervención. Considerando este panorama que pones, que has puesto complejo de la juventud, de su sexualidad, ¿cuál serían, a tu criterio, las directrices para una correcta educación sexual de la juventud, edad y programa, por así decirlo? Mira, yo te cuento, yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo, pero un esfuerzo bestial, por hacer una educación sexual que empiece con los 0 años y que siga en la universidad. Es decir, que no pare en ninguna fase. Una educación sexual que no hable solo de ponerse el condón, o sea, no una educación sexual, vamos a decir, como miserable de tapar agujeros. Ahora mismo tenemos ante nosotros uno de los desafíos más grandes, que es del orden de gravedad de que nos estamos cargando la Tierra. Y es que los hombres y las mujeres nos tenemos que volver a organizar en un marco que no es el anterior, pero que tiene que ser en un marco que no sea de sospecha, de desconfianza, de malestar y de guerra. O sea, los hombres y las mujeres, tanto en lo íntimo como en lo público, nos tenemos que aceptar, nos tenemos que gestionar, nos tenemos que organizar. Y hasta ahora solo sabemos, como mucho y muy poco, de qué cosas del sistema antiguo no queremos, pero sabemos muy poco de qué cosas del nuevo sí queremos. O sea, no hemos producido valores, ni siquiera sabemos qué valores del antiguo régimen queremos traer. Bueno, en fin, estamos un poco despistados con todo esto, pero hoy hay suficiente ciencia y suficiente cultura de todo esto para producir educación, y tenemos que tener agentes educadores, no solamente los ordinarios. Cuando digo ordinarios, pues la escuela y la familia tienen que implicarse en todo esto, pero ahora tienen que ser extraordinarios. Por ejemplo, tenemos que producir cultura en Internet, porque ahora mismo los jóvenes beben en Internet. Y entonces ahora mismo tiene que haber, a mi juicio, debería haber, por ejemplo, un ministerio de producción de buenos productos para Internet. Digo, un ministerio para poner una Secretaría de Estado, no sé cuál es la fórmula, pero ahora habría que estar produciendo cosas porque existe una nueva realidad en la que ya pasan cosas, pero que ahora mismo todas las cosas están llevadas sobre todo por el mercado. Pero claro, allá donde dejes solamente la gestión al mercado, pues el mercado juega su papel, y su papel pues es el que es, ¿no? Porque ahora mismo, todo este mundo
no está demasiado marcado por el dinero, porque ahora mismo ¿sabes cuál es el valor de todo esto? Los big data. O sea, ahora mismo en Internet muchas cosas son gratis porque lo que estamos regalando es nuestra propia información al entrar en unos sitios, es decir, todos los nuevos mecanismos del control de los flujos, de todo. Tal. Pero cada vez más esto ya se dominará y, bueno, pues Internet entrará en una era no gratuita y entrará, bueno, pues habrá servicios, se pagarán, y tal, pero no dejará de ser una realidad en la que habitamos. Y en esa realidad que habitamos tenemos que producir cultura sana, que no va a ser exclusiva, pero por lo menos que compita. O sea, no vamos a conseguir que no haya porno, pero tenemos que ver que junto al porno tiene que haber algún discurso científico, laico, cuando digo científico y laico, para que esté apoyado sobre algunas verdades que ya no discutimos. Que luego alguien dirá, ¿y por qué tiene que ser laico y no tiene que ser adventista del séptimo cielo? Hombre, yo ya ahí no entro. Pero no veo más. Eso y rezar mucho para ver si los dioses nos... en fin. Muchas gracias. Bueno, Joserra, son las 8:30. ¿Te parece que nos despedimos? Me parece muy propio. Pues yo he parado a las 8 para que tengamos media hora y hemos hecho media hora y me parece adecuado. Oye, pues yo estoy contento de que he llegado con una voz decente, me habéis oído con una voz decente que no he tenido en los últimos días y con los mocos bastante tal, y estoy contento con lo que he hecho con vosotros. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Joserra, ha estado súper interesante y nada, gracias a todos por vuestra asistencia y nada, y hasta otra. Hasta otro. Venga, agur. Agur, gracias. Agur. Agur, Joserra, cuídate. Hombre, vea. Voy a dejar de grabar.